Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo no he conversado con mi esposa acerca de la palabra de hoy, pero la palabra de hoy justo tiene bastante de lo que mi esposa ha testificado. Ella dijo que decidió no escuchar a los demás. Y justo la palabra de hoy, el título que le puse a la palabra de hoy es ¿a quién debemos oír? Así que gloria al Señor porque confirma en el Espíritu que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y esta palabra es como un poco continuación de lo que vimos la semana pasada. Recordemos, la semana pasada teníamos que recordar. Cuando recordamos, cuando miramos hacia atrás, vamos a poder caminar seguros hacia adelante porque vamos a recordar lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Así que estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando en nuestras vidas el día de hoy conforme a las necesidades que Él sabe que tenemos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que estemos aquí en este lugar, alabándote, adorándote y exaltando tu santo nombre, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque tú has abierto las puertas de este lugar, para que en este lugar, Señor, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. Y aquí estamos, glorificándote a ti y exaltándote a ti, Señor, quien se merece toda la alabanza y toda la honra de su pueblo, Señor. Padre, tú conoces cómo hemos venido, Señor, cómo hemos llegado aquí, Señor. Conoces nuestro cansancio, conoces nuestras aflicciones, conoces nuestras cargas, Señor. Conoces nuestros pensamientos, todo lo que estamos pasando, nada es oculto para ti, Señor. Y hoy lo ponemos delante tuyo, para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, bendito Dios, hablando nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor, a través de esta palabra poderosa que tú nos has dejado, inyectando en nosotros aquella fe que tanto necesitamos, Padre bendito Dios Santo, y que a través de tu Espíritu Santo puedas traernos la revelación y el entendimiento de esta palabra para que podamos recibirla en nuestros corazones y que no sea robada de nosotros, Padre amado. Gracias te damos, bendito Dios Santo, porque sabemos que no vamos a salir de aquí iguales, vamos a salir cambiados, diferentes, transformados, Señor, en el poder de tu palabra, y vamos a salir, Señor, bendito Dios Padre, con esa fortaleza que necesitamos para enfrentar todo lo que tú sabes ya que vamos a enfrentar. Hoy te entrego mi vida como siempre, Señor, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, Señor de hombre. Toca mis labios con ese carbón encendido, para que toda palabra que salga de mí sea conforme, Señor, a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como les digo, iglesia, hoy vamos a hablar un poco, continuar lo que estuvimos viendo la semana pasada, siendo que tenemos que seguir, que el Señor quiere que recordemos bastante lo que ya hemos visto, quizás lo que Él ya nos ha hablado, y que sigamos recordando para no olvidar que Él ya tiene nuestros caminos en sus manos y que tenemos que seguir confiando en Él. Así que como les dije antes, si alguien quiere ponerle un título a esta palabra, el título sería ¿a quién debemos oír? ¿A quién debemos? A veces sabemos que debemos, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos que entender que no solamente es saber que debo, sino que también tengo que hacerlo. Tengo que poner por obra. Recordemos que la palabra nos dice a nosotros que no tenemos que ser simples oidores, sino hacedores de ella. Entonces muchas veces voy a decir, sí, yo ya sé a quién tengo que oír, pero ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Entonces hoy el Señor nos va a recordar en su palabra a quién debemos oír y por qué tenemos que ponerlo por obra. ¿Amén? Entonces, para empezar, vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 8. Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 8. Amén. Marcos capítulo 9, versos del 2 al 8. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana Diana, si puede leérnoslo, por favor. Marcos 9, del 2 al 8. Amén, dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gloria a Dios por su palabra. Poderosa palabra que el Señor siempre nos habla. Entonces vamos a ver lo que la palabra nos revela el día de hoy. Y para comenzar, dice que Jesucristo toma a 3 discípulos, ¿no? Con él. Vamos a ponernos esa imagen en nosotros. Toma ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los lleva al monte. Y dice que en el monte, cuando estaban ahí orando, ¿qué sucede? Jesucristo se transfigura delante de ellos. Entonces ellos ya no estaban viendo al Cristo hombre, sino que estaban viendo al Cristo Dios, hecho Dios, aquel que es parte de la Trinidad. Yo me imagino que al verlo así, si es que dentro de ellos, de alguno de ellos, había por ahí una pequeña duda del poder de Cristo, de quién era Cristo, yo creo que con lo que vieron, toda esa duda se debe haber despejado. Con lo que ellos vieron en ese momento, si por ahí había un pensamiento de que todavía decían, no, quizás sí, quizás es, quizás no es, en ese momento todo quedó completamente despejado. Pero dice que a pesar de que ellos comenzaron a ver al Cristo hecho Dios, o sea, toda duda quedó despejada. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro comenzó a pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué es lo que yo voy a hacer? Y dice que dentro de su pensamiento natural, Pedro pensó que Cristo lo había llevado ahí, le había permitido ver eso, porque no tenía quien le construyera una enramada. Pedro se imaginó que ahora lo que él tenía que hacer era construir una casita para que se pudieran quedar ahí en la noche. Y muchas veces estamos así, iglesia. Conocemos de Cristo. Cristo nos revela su poder, nos revela su amor, nos revela su gloria. Vemos en nuestras vidas su poder, pero cuando entramos en temor, como dice que estos varones estaban, ¿qué pasaba con ellos? Dice la palabra. Estaban en temor, estaban con pánico. ¿Por qué? Porque estaban viendo o viviendo cosas que jamás antes las habían vivido. Y muchas veces pasa en nuestras vidas. Vivimos cosas nuevas cada día. Enfrentamos situaciones diferentes cada día. Y a veces situaciones que quizás antes no la habíamos enfrentado. Y entramos en temor. Y dice que cuando estos varones entraron en temor, ¿cuál era la solución? Lo que yo creo o pienso que tengo que hacer. Pedro pensaba que la solución era construir una enramada, una casita. Y dice que cuando él estaba en ese temor, pensando que para eso lo habían llevado, que para eso Jesucristo le mostró su gloria, ¿qué hizo Dios? Le dijo, no, para esto no has venido aquí. Para esto, no, mi hijo no te ha mostrado su gloria, sino para que a partir de ahora aprendas a oírlo a Él. Escúchalo a Él. Dios le revela a Pedro, pero lo que tú tienes que hacer es aprender a escuchar a mi hijo, porque este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos en este día, iglesia. ¿Vamos a enfrentar situaciones difíciles? Sí, las vamos a enfrentar. ¿Vamos a enfrentar situaciones duras? Sí, las vamos a enfrentar. ¿Vamos a entrar en temor y pánico como quizás estos varones? Sí. Pero cuando estén en esos momentos, ¿qué tengo que hacer?
recordar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué me dice? A Él oíd. ¿A quién es Él? Cristo Jesús. A Él tenemos que oír. Tenemos que aprender a oír a Cristo y movernos conforme a sus pensamientos, a su guianza, no conforme a mis pensamientos naturales. Pedro pensaba, ¿qué vamos a hacer aquí en esta noche quizás? Vamos a pasar frío. Tengo que construir una enramada para protegernos en esta noche. Y Dios le dice, no, escucha a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene palabra de vida y él va a construir una protección sobre ti que no solamente te va a proteger esta noche, sino toda la vida eterna. Y a veces queremos construir enramadas para el momento, para solucionar el momento, porque pensamos que esa es la solución. Cuando la solución es ir a Cristo y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él nos va a guiar hacia el camino que Dios tiene para nosotros. Que no es de un día, no es de dos, es para la vida eterna. Pero tenemos que aprender a escucharlo a Él. Así que recordemos, iglesia, ¿por qué tenemos que escucharlo a Él? Porque Dios nos lo está mandando. Si ya Dios lo dijo, tenemos que obedecer. ¿O vamos a cuestionar a Dios? Decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que escuchar a Cristo? Porque Dios lo dijo. Se acabó. Obedezco. Por eso somos hacedores de la palabra. Y en la palabra Dios nos muestra eso. Todos recordamos a Santiago. ¿Quién era Santiago? Nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, no? Vamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de Santiago y de todos los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 7, verso 1 al 6. Juan capítulo 7, versos del 1 al 6. Amén. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que sus hermanos no creían en Cristo. Y como no creían en Cristo, y nos imaginamos que ahí entre ellos también estaba Santiago, porque Santiago no creía en Jesucristo antes, todavía no era discípulo de Cristo. Dice que le dicen, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? Y comienzan a querer guiarlo a Cristo Jesús de qué era lo que tenía que hacer. Muéstrate aquí, muéstrate acá, anda allá, anda aquí. ¿Y Cristo Jesús qué les dice? Mi tiempo no ha llegado. En otras palabras, Cristo le está diciendo, yo no me muevo de acuerdo a tus tiempos. Yo no me muevo de acuerdo a tus pensamientos. Yo no me muevo de acuerdo a lo que tú estás queriendo que yo haga. Yo me muevo de acuerdo a otros tiempos. ¿Y en qué tiempos se movía nuestro Señor Jesucristo? En los tiempos de Dios, porque la palabra nos dice, Cristo Jesús mismo dice, yo vine a hacer lo que oí al Padre. O sea, Cristo Jesús se mueve en los tiempos de Dios. Y sus hermanos decían, no, muévete así, muévete acá, anda aquí, anda allá. ¿Y a quién estaba escuchando Cristo? Al Padre. Ahora, ¿qué pasó con Santiago después? Cuando Cristo Jesús resucita y él se convierte a Cristo Jesús. Cuando él se convierte y comienza a creer en él. ¿Qué cambio hubo en Santiago? Vamos a verlo. Vamos al libro de Santiago, que él mismo lo escribe. Capítulo 4, versos del 13 al 15. Santiago capítulo 4, versos del 13 al 15.
Amén. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿qué dice? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué cambio hubo en Santiago? Antes, él le decía al Señor, tienes que hacer esto, tienes que ir acá, tienes que mostrarte aquí, tienes que mostrarte allá. Y cuando su vida es cambiada y transformada, porque él recibe la palabra y se convierte a Cristo Jesús, ¿cómo cambió su pensamiento? Ahora dijo, ahora ya no digo, anda aquí, anda allá. Ahora si el Señor quiere, ahora yo espero lo que Cristo Jesús me dice. Entonces hubo un cambio en Santiago. Porque antes él decía, yo tengo que hacer o decir, oír lo que yo quiero. Pero ahora dice, no, ahora yo tengo que aprender a escuchar al Señor, porque si Él quiere, yo voy, si Él quiere, yo hago, si Él quiere, yo hago lo que Él me manda hacer. ¿Ven ese cambio y esa transformación que hubo en su vida? Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, iglesia. El Señor quiere que nosotros aprendamos a escuchar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como decía Santiago, tú no sabes lo que va a suceder mañana. No sabemos lo que va a pasar adelante. No sabemos lo que va a pasar en un minuto, 2 minutos. Pero si aprendo a escucharlo a Él, Dios sí sabe. Y si yo me muevo conforme a la guianza de Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? Voy a caminar conforme a sus planes. Y la palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Así no los veamos, ¿no? En fe los creemos. Entonces, ese cambio y esa transformación es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos en nuestras vidas, que aprendamos a escuchar a Cristo Jesús. Pero no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, como Santiago ahora lo dijo. Ahora yo me muevo conforme a su voluntad. Y para moverme conforme a su voluntad, no era que Santiago dijo si el Señor quiere, sino que aprendió a escucharlo. Para saber si el Señor quiere, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle, Señor, ¿quieres? Tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que aprender a escucharlo a Él. Recordamos a Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Se escucha un celular? Ahí, alguien está hablando. Recordamos a Saulo cuando comenzó su conversión. ¿Cuándo comenzó la conversión de Saulo? ¿Se recuerdan? Dice la palabra que un día él se encontraba camino a Damasco. ¿Para qué iba camino a Damasco? Para matar a todos los cristianos, ¿no? Tenía autoridad, dice, le había dado autoridad para matar a todos los cristianos, los seguidores de Cristo. Y dice que cuando estaba camino a aquella ciudad, una luz del cielo lo rodeó y Saulo cayó a tierra. ¿Y quién era esa luz? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, que se le presentaba. Saulo en ese momento estaba viendo la gloria de Cristo. Lo estaba viendo a Cristo en su gloria. Y Cristo se le presenta y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y dice que Saulo se llenó de miedo. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 9, verso 6. Hechos capítulo 9, verso 6. Amén. Hechos 9:6. Dice, él, temblando y temeroso, Saulo, dijo, Señor, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuándo empezó el cambio de Saulo? La transición entre aquel Saulo que iba a perseguir para matar a los cristianos y el nuevo Pablo empezó cuando Saulo le dice al Señor, Señor, voy a empezar a escucharte. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y dice que Cristo le dice, levántate y anda porque allá se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Pablo?
Obedeció. O sea, comenzó a escuchar a Cristo Jesús. Y su cambio y su transformación de aquel Saulo que pensó que él salía de donde estaba yendo, o que él pensaba que estaba yendo a Damasco, a terminar con los cristianos, cambió su vida cuando escuchó a Cristo, porque ahora él ya no iba a terminar con los cristianos, más bien él iba a aumentar el número de los cristianos. Los planes de Dios eran diferentes. ¿Y cómo cambió esos planes? Cuando él comenzó a escuchar a Cristo Jesús. Con esa simple: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos, Pablo era orgulloso, tenía poder. Más bien él le dijo al sumo sacerdote: dame una carta para yo ir, porque él sabía que tenía esa autoridad. Pero ahí le dijo al Señor: Señor, me humillo ante ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y no lo dijo de boca para afuera, realmente lo dijo de su corazón, porque obedeció lo que Cristo le dijo. Y cuando él obedeció lo que Cristo le dijo, su vida cambió. Ya no era Saulo el que mataba cristianos, era Pablo el que sembraba iglesias para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Estamos recibiendo, iglesia? ¿Por qué debemos escuchar al Señor? Porque Él sabe los planes. Él conoce lo mejor para nuestras vidas. Tenemos que ser hacedores, porque cuando somos hacedores va a pasar esos cambios y esas transformaciones. Santiago cambió, Pablo cambió. ¿Y dónde se inició ese cambio? Cuando comenzaron a escuchar a Cristo Jesús. O sea, el escuchar a Cristo Jesús es un arma poderosa. Por eso Dios nos la revela. Es un arma poderosa porque cuando nosotros tomamos esa arma, la cargamos y la comenzamos a utilizar, hay cambio y transformación en nuestras vidas. Pero Santiago no solamente cambió él, predicaba y cambiaban muchos. Pablo no solamente cambió él, mediante su palabra nosotros los gentiles recibimos el evangelio y hasta ahora seguimos multiplicándonos. Entonces el escuchar a Cristo, esa arma poderosa, no es para yo defenderme, es para acabar con esas huestes y potestades que están llevándose las almas a donde no deben llevárselas. Muchos van a ser bendecidos. ¿No queremos eso? ¿No queremos eso, iglesia? ¿No? El plan de Dios para nosotros no era que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Por qué? Porque ese es un arma. ¿Y qué evangelio vamos a predicar? Amén. Dios dijo, no le dijo a los que estaban ahí: escucha a Moisés, escucha a Elías que estaban ahí. ¿A quién le dijo que escuchara? A Cristo. ¿Por qué? ¿De quién nos va a predicar Cristo? ¿Cristo qué es lo que nos va a decir? Lo que escuchó al Padre. Tenemos que escucharlo a Él. Esa arma poderosa se vuelve poderosa en nuestras manos cuando nuestras municiones es la palabra de Cristo Jesús. No la palabra del hombre. La palabra del hombre son como esas balas de salva, que parece que mata, pero en realidad es pura pintura. Pero la palabra de Cristo, el enemigo se hace el muerto nomás ahí, ay sí, me hirió. Pero la palabra de Dios, de Cristo, realmente son balas verdaderas que van a acabar con esas huestes y potestades, iglesia. ¿Amén? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros no escuchamos a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué pasa cuando no escuchamos a Cristo? Vamos a ver Lucas capítulo 10, verso 16. Lucas capítulo 10, verso 16. ¿Ya están calientitos, iglesia? Todavía, porque estoy sudando. Vamos un poquito. No puedo aguantar con la cuenta, ya aguantaremos. Gloria a Dios, el fuego del Señor. Ya. Lucas capítulo 10, verso 16, ¿amén? Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Quién es? Cristo Jesús hablándonos. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿qué está haciendo? Desecha al que le envió. ¿Y quién lo envió a él?
El Padre. Entonces, aquel que desecha la palabra que Cristo Jesús trae, ¿a quién está desechando? Al Padre. Está desechando a Dios. Cristo nos está diciendo a nosotros, si nosotros predicamos su palabra y el mundo lo desecha, no nos está desechando a nosotros, lo está desechando a Él. Y si lo desecha a Él, lo está desechando al Padre. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros no escuchamos a Cristo, no estamos escuchando al Padre. No estamos escuchando a Dios. No estamos escuchando sus planes que Él tiene para nosotros. Pero entonces, si no lo escuchamos a Él, ¿a quién estamos escuchando? Porque a alguien tenemos que escuchar. ¿Y qué pasa cuando escuchamos al mundo? Nos desviamos de los planes de Dios. Y vamos a ver un testimonio de eso. Vamos a ver a el rey Saúl. Dice que el profeta Samuel le da una indicación al rey Saúl de lo que tenía que hacer en la batalla. Ahora, el profeta Samuel, esas palabras no eran de él, sino venían de Dios para el rey Saúl. Entonces le dice que tiene que hacer, que vaya al pueblo de los amalecitas y que lo destruya todo. Que matara todo lo que había ahí, que matara también al rey y a todos los animales que ahí estaban, porque todo lo que había en ese pueblo era desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Recordamos eso? Entonces, el rey se va y después de unos días, el profeta Samuel va al campamento del rey Saúl para ver lo que habían hecho. Bueno, no para ver, él ya sabía porque Dios ya se lo había revelado, pero ahora se lo iba a revelar a Saúl de lo que él había hecho. Vamos a ver lo que sucede. 1 Samuel capítulo 15, versos 13 al 15. 1 Samuel capítulo 15, versos 13 al 15. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versos 13 al 15. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahí está hablando el rey Saúl. Le estaba diciendo al profeta Samuel: yo he hecho la palabra de Dios. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dice que Saúl no hizo lo que Dios le había mandado. No cumplió lo que Dios le había dicho, pero según él sí lo había hecho. Según Saúl, porque cuando viene el profeta Samuel, que le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, para Saúl, él sí había cumplido la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios le había dicho a él que destruya todo. ¿Y él destruyó todo? No. Dice que no destruyó todo. Pero entonces lo que yo siento es que para Saúl, el hacer un poquito era suficiente. El hacer una parte era suficiente. O sea, escucho la voz de Dios y hago un poquito. Y con eso es suficiente. Con eso ya es como si hubiera hecho todo. Y eso a veces pasa con nosotros, iglesia. La palabra nos habla y escojo lo que quiero hacer. La palabra nos confronta y escojo si lo tomo o no lo tomo. Pero lo que sí me conviene, lo tomo. Lo que sí quiero hacer, lo hago. Y siento que porque estoy haciendo ese poquito, estoy cumpliendo toda la palabra. Saúl, ¿a quién había escuchado al final? Al pueblo, al mundo, porque dice, ellos lo trajeron. O sea, yo me imagino que el pueblo vino donde Saúl y le dijo: rey Saúl, mira estas vacas y mira estos bueyes y estas ovejas que se ven gorditas, se ven bonitas y apetecibles quizás. Hay que salvarlas.
Hay que guardarlas. Pero no para nosotros, vamos a guardarlas para Dios. ¿No? Y Saúl tuvo que tomar una decisión, porque ya Dios le había hablado. La palabra de Dios ya le había dicho, destruye todo. Y dice que ni siquiera al rey lo destruyeron. Y Saúl en ese momento desechó la palabra de Dios para escuchar la palabra del pueblo. Y muchas veces, iglesia, estamos así. Venimos a la iglesia, Dios nos habla, Dios nos muestra su palabra. Y estamos como el rey Saúl. Sí, vamos a la batalla, vamos a pelear, vamos a acabar con este pueblo. Salimos. El mundo nos habla. ¿Y a quién estamos escuchando? Ahí es. Acá en la iglesia no tenemos que poner por obra lo que estamos escuchando. Aquí todos estamos en un mismo espíritu. Es allá afuera, cuando nos enfrentamos a espíritus diferentes. Cuando nos enfrentamos a otras cosas, donde tengo que poner por obra lo que estoy escuchando. Cuando Saúl estaba frente a Samuel, dice, ay, sí, claro, voy a hacer lo que Dios dice. Pero cuando ya no estaba Samuel, cuando él estaba solo, por decirlo así, porque solo no estaba porque Dios estaba ahí, porque Dios le revela a Samuel lo que Saúl hizo, por eso Samuel fue. Pero cuando estaba ahí, quizás no viendo al profeta delante de él, y tuvo que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó? Desechar la palabra de Dios y escuchar al pueblo. ¡Wow! Para Saúl, hacer un poco de la palabra era suficiente. Pero Dios no quiere eso, iglesia. Dios no quiere que hagamos un poquito de la palabra. Dios quiere que la hagamos toda. Y se lo dice, vamos más adelante, en el mismo capítulo 15, verso 19. 1 Samuel 15, 19. ¿Qué le dice el profeta a Samuel? Dice, ¿por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el hacer un poquito es como si no hubieras oído nada. El escoger lo que quieres hacer de la palabra y desechar lo que no quieres hacer es como si no hubieras oído nada. Y no solamente eso, le dice, y eso es malo delante de los ojos de Jehová. Delante de los ojos de Dios es malo. ¿Quién le estaba aplaudiendo ahí a Saúl? El pueblo le estaría aplaudiendo. El pueblo le estaría celebrando, diciendo, wow, es el mejor rey. Hace lo que queremos. Pero aquí tenía que buscar a quien agradar Saúl. ¿Quién lo había puesto como rey? ¿El pueblo? Dios. ¿Quién le dio esa corona? Jehová. Y cuando él busca qué hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque desechó la palabra de Dios, porque Dios no quiere un poquito, ¿qué pasó? Perdió la bendición. Y no solamente él, su descendencia. Dice que la corona se le fue quitada y fue desechado. ¿Por qué? Por no escuchar la voz correcta. Por no buscar la voz correcta. Por no buscar a quien realmente tenía que escuchar y obedecer. Por eso Dios nos dice, a mi hijo oíd. Tenemos que oír a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos va a traer la palabra conforme a la voluntad de Dios. La palabra completa. Todo lo que quieren que hagamos. ¿O acaso Cristo Jesús no nos dejó testimonio de que Él era obediente a toda la palabra de Dios? ¿Por qué Cristo Jesús fue obediente a toda la palabra de Dios? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cristo Jesús no desechó nada de la palabra de Dios. Todo lo hizo conforme al Padre se lo mandó. Y tenemos que ser imitadores ¿de quién? Cristo. De Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una parte? Todo. Cuando nuestro nombre esté escrito acá, ¿qué va a leer Dios?
Jesús. ¿Podemos ir con una J nada más? Sí, Señor, pero la J también significa por ahí Jesús. No, tenemos que ir con todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro testimonio de qué sucede cuando sí escuchamos la palabra de Dios. Dice que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y era un ejército muy numeroso. Dice que eran 32 reyes con caballos y carros. Y subió, dice, a Samaria a pelear contra el pueblo de Dios. Y en ese tiempo el rey de Israel era el rey Acab. Entonces viene el profeta y le habla a Acab, rey de Israel, y le dice: Dios va a entregar en tu mano a este pueblo numeroso, a este ejército numeroso. El pueblo de Siria era un ejército muchísimo más grande que el ejército de Israel. Pero a través del profeta, el Señor le habla, Dios le habla al rey Acab, y el rey toma la palabra y le dice: ¿quién va a empezar la batalla? Tú vas a empezar la batalla, le dice. ¿Y en manos de quién me lo vas a entregar? De los príncipes que están contigo. Entonces dice que él pasa lista el ejército, prepara el ejército y sale a pelear. Entonces el rey de Siria se entera que los que habían salido a pelear, a combatir, y dice: vayan a combatir. Si vienen en paz, me lo traen, pero si vienen en son de guerra, vayan a matarlos. Pero dice que como Dios ya les había hablado, Dios les entrega a ese ejército que había salido y los destruye. Un ejército pequeño, el ejército de Israel, destruye a ese ejército poderoso, a ese ejército grande del rey de Siria. Entonces estaban muy felices, muy contentos, pero Dios le dice al rey: prepárate, no te distraigas, porque en 2 años van a regresar. No te distraigas de lo que yo te estoy hablando, porque en 2 años ellos van a volver. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que le sucede primero con el rey de Siria. Primera de Reyes, capítulo 20, verso del 23 al 25. Primera de Reyes, capítulo 20, versos 23 al 25. Amén. Dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron. ¿Quiénes estaban hablando ahí? ¿A quién le estaban hablando? A su rey. Dice: sus dioses, ellos le estaban dando una excusa por qué los habían vencido. Y según ellos, dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los venceremos. ¿Y qué hizo él? Y él les dio oído, y lo hizo así. Dice que el rey Ben-Hadad, sus consejeros vienen y le dicen: sí, ¿sabes por qué perdimos? Porque hicimos las cosas mal. Bueno, eso sí estaba incorrecto. Hicieron las cosas mal, porque se estaban levantando contra el pueblo de Dios. Pero no porque se estaban levantando contra el pueblo de Dios. Según ellos, hicieron las cosas mal porque pelearon en los montes. Y él le dice, sus consejeros dicen al rey: Dios, su Dios, solamente es Dios de los montes. Bajémoslos al llano, traigámoslos a la llanura, y va a ver que ahí sí los vamos a vencer. Hagamos esto y vamos a ver que ahí sí los vamos a vencer. Y el rey dice que les presta oído y hace lo que ellos le dijeron. ¿Cuántas veces, Iglesia del Mundo, no nos ha dicho eso? Que nuestro Dios puede hacer ciertas cosas. Es Dios de los montes, pero hay cosas que no va a poder hacer y que nosotros tenemos que hacerlas.
¿Cuántas veces el mundo no ha dicho que tenemos que tomar en nuestras manos situaciones o cosas? Porque según ellos, Dios no puede hacerlas, porque está muy ocupado ahí arriba. Y acá en el llano estamos nosotros, y tenemos que pelear solos. Yo recuerdo una vez, siempre lo testifico, un compañero de trabajo me dijo que Dios necesita que lo ayudemos. Estábamos hablando de algo y yo le dije, no, pero yo no siento que el Señor me mande eso. Y él dice, no, pero Dios necesita que lo ayudemos. Claro, esa frase, no, ayúdate que Dios te ayudará. Cuando todos sabemos que esa frase no es bíblica, sino que es de un libro griego muy antiguo. Entonces, Dios necesita que lo ayudemos. Y este mundo le está hablando a su rey, sí, rey, porque Dios no puede bajar de los montes. Acá en el llano los vamos a vencer. Haz lo que te decimos. Y a veces estamos así, ¿no? Peleando en el llano. Porque Dios creemos que no puede hacer lo que estoy esperando que haga, o no puede hacer lo que me está sucediendo, Él no va a poder hacer nada. Pero ¿qué le dice Dios al rey Acab? Verso 28. En el mismo 1 Reyes 20, verso 28. Amén. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Dios. Así dijo Jehová. En otras palabras, escucha, rey, lo que Dios tiene para decirte. Y hoy escucha, pueblo, lo que Dios tiene para decirte. Dios es rey en los montes y en los llanos, como la alabanza que acabamos de cantar el día de hoy. Dios es Dios en todo lugar. A Él tenemos que escucharlo. Y dice que cuando el rey escucha estas palabras y escucha al profeta y pone por obra lo que el profeta le dijo, ¿qué sucedió? Verso 29 al 30. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día, el día 7, se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afet, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Abad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Quién venció? ¿El rey que escuchó al mundo o el rey que escuchó a Dios? ¿Quién fue el que venció? ¿Quién venció, iglesia? El rey que escuchó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de los montes y de los llanos. Y dice que el pueblo comenzó a vencer a todos estos soldados. Y los que huyeron no pudieron huir porque los muros le caían encima. Dios peleaba por todos ellos. El rey no tuvo que pelear contra esos 27,000 porque dice que ¡pam!, ¿se cayó de casualidad ese muro? Dios peleó por ellos. ¿Pero qué tuvo que hacer este rey? Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios y hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¡Wow! Iglesia, ¿a quién estamos oyendo? Queremos ser como aquel rey Saúl, que escuchó un poquito, y por escuchar un poquito hizo lo desagradable delante de los ojos de Dios, y la bendición se le fue quitada. ¿O queremos ser como este rey que escuchó la voz de Dios, y por más que un ejército numeroso se puso por delante, él pudo vencerlo? Iglesia,
Dios a través de su palabra nos está dando hoy día un arma poderosa. Nos está recordando. Escuchemos a Cristo Jesús. Marcelo, por favor. Escuchemos a Cristo Jesús. Escuchémosle a Él. El que lo escuchemos a Él, iglesia, no quiere decir que no van a venir tiempos difíciles. Sí van a venir tiempos difíciles. Claro que van a venir. Van a venir tiempos en los que quizás vamos a sentir que las olas y los vientos están golpeándonos muy fuerte. Pero si lo escuchamos a Él, ¿qué nos dice? Si tu casa, tú la cimentas sobre la roca firme, no importa cuántos vientos o cuántas olas te golpeen, tú vas a permanecer en pie. O queremos escuchar al mundo y decir, no, sigue ahí. Pon un palito, pon un poquito más de defensas. O queremos escucharlo a Cristo. El que nos dice, simplemente sigue fundamentando tu casa sobre la roca, que es su palabra. Simplemente sigue buscando la palabra de Dios. El que lo escuchemos a Cristo no quiere decir que no vamos a enfrentar esas cosas. Sí las vamos a enfrentar. Pero las vamos a enfrentar de maneras diferentes. El que enfrentemos a Cristo no quiere decir que no vamos a enfrentar las olas que van a golpear nuestra barca. No quiere decir que nuestra barca va a ser zarandeada. Sí va a ser zarandeada. Los discípulos estaban en la barca y la barca estaba siendo zarandeada por las olas. Pero cuando escucharon a Cristo, ¿qué dijo Cristo? Cállate y enmudece. Y las olas se calmaron y los vientos se enmudecieron. Pero ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran seguido escuchando las olas y los vientos? Hubieran entrado en más pánico y más temor. Pero cuando escucharon a Cristo, entró en ellos paz. ¿Por qué? Porque dice que ahora podían ver la bonanza que se había hecho en los cielos. ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Vamos a ver venir tiempos en los que vamos a entrar en temor, como Pedro. Pedro veía la gloria de Dios, pero entró en temor. Y va a haber tiempos en los que vamos a entrar en temor. Vamos a entrar en desesperación. Pero si seguimos escuchando el temor que nos va a decir, construye una enramada para que te protejas. Pero si escuchamos la voz de Cristo, la voz del Padre que nos va a decir, a mi hijo oíd, a él óiganlo. ¿Y qué les dijo Cristo? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 17, verso 7. Mateo capítulo 17, verso 7. Amén. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Cristo Jesús sabía que sus discípulos estaban en temor. Sabía que en ellos había temor. Y Él sabe que en nosotros muchas veces hay temor. Sabe que muchas veces entramos en pánico. Que muchas veces entramos en desesperación. Pero si lo escuchamos a Él, como Dios le dijo a los discípulos, ¿qué va a suceder? Cristo nos va a decir, levántate, no temas. Así que hoy, iglesia, escuchémoslo a Él. Vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles, situaciones quizás nuevas para nuestras vidas cada día. Pero si usamos esta arma poderosa que Dios nos ha dejado, vamos a aprender a escucharlo a Él. Y hoy Cristo nos dice, levántate, iglesia. Levántate y no temas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Su gloria está con nosotros. Dice que cuando los discípulos en el verso 8, ¿qué dice? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. No había nadie más alrededor. Eran ellos y Cristo Jesús. Y cuando solamente eran ellos y Cristo Jesús, escucharon su voz.
que venía con ese amor, diciéndole: no temas, levántate. Así que en esa intimidad con Cristo, en ese lugar secreto, donde estemos solamente Él y nosotros, tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a buscarlo, donde no haya más distracción, donde no escuchemos más nada, donde enmudezcamos nuestros pensamientos naturales, donde enmudezcamos la voz del mundo y solamente estemos Él y yo, para aprender a escucharlo. Y ahí escucharemos: hijo, hija, levántate y no temas. No busquemos otras voces, iglesia. No escuchemos por aquí, por allá, por más allá. No, busquémosle a Él. Estemos solamente con Él. Aprendamos a tener esa intimidad con Él, para que escuchemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. No pensemos que tenemos que construir enramadas. Para eso no nos llamó. Nos llamó para que veamos su gloria y aprendamos a escucharlo a Él. Esos discípulos fueron ahí, no porque Cristo quería que, ¿quién me va a construir enramada? Creo que Pedro es bueno construyendo. No, los llamó para que aprendieran lo que Dios quiere, y Dios quiere que lo escuchen a Él. Así que hoy, iglesia, ¿a quién estamos escuchando? ¿Dónde estamos buscando? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios en su totalidad? ¿O estoy aún buscando en el mundo para que me diga lo que yo quiero? Este jueves que pasó tuvimos nuestros estudios bíblicos y el Señor nos habló también a través de esos estudios. Estamos en el capítulo 18 del libro de Juan. Y en ese capítulo nos habla cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo y lo llevan delante de Poncio Pilatos. Dice que cuando lo llevan a Él, Poncio Pilatos comienza a interrogarlo y no encuentra ninguna falta en Cristo Jesús. No encuentra nada malo en Él. Y le dice al pueblo: yo no encuentro nada malo en Él. No encuentro ninguna falta. Pero como ustedes tienen la costumbre de que por estas fechas yo les suelte a un preso, escojan quién quiere que les suelte. Y ahí estaba Cristo. Y dice que los sacerdotes comenzaron a instigar al pueblo: que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Y el pueblo, que comenzó a decir: queremos a Barrabás, suéltenlo a Barrabás. Y el Señor nos reveló ese día el significado del nombre Barrabás. Barrabás significa Bar y Abad. Y Bar significa hijo, y Abad padre, el hijo del padre. Pero la palabra nos dice que él era un ladrón. Y estaba aquí este ladrón que decía ser el hijo del padre. Y estaba aquí Cristo Jesús, que realmente era el hijo del Padre, el unigénito. Y el pueblo, ¿a quién escuchó? Escuchó a aquellos que no creían en Cristo. Escuchó a aquellos que no creían en la palabra de Cristo Jesús. Y cuando ellos escuchan a estos sacerdotes, a estos fariseos, piden que se libere a quien no era el verdadero. ¿Por qué? Porque no los confrontaba en su pecado, no los confrontaba en sus costumbres o en su mentira. Era un ladrón. No les importaba a ellos que les vengan a robar, siempre y cuando me dejen vivir tranquilo como yo quiero. Y eso hace el enemigo, iglesia. Te hace creer que puedes hacer con tu vida lo que quieres. Piensa como quieras, llámate como quieras, créete quien tú quieras. ¡Ay, qué feliz que soy! Pero estás escuchando el mundo.
Y el enemigo por atrás, mientras tú estás haciendo lo que quieras, está robándote. Porque él vino a matar, robar y destruir. Está robando tu casa, tus hijos, tu familia, tu hogar. Pero estás feliz. Muchos están felices porque no los están confrontando. Pero desecharon a Cristo. Porque Cristo les dijo a estos fariseos, a estos sacerdotes: no estás haciendo la voluntad de Dios. No estás siguiendo lo que realmente Dios quería en su palabra. Estás transformando la palabra a tu voluntad y no realmente a la verdad de Dios. Por eso Dios nos dice: escúchalo a Él, escúchalo a Cristo, escuchen a mi Hijo, porque Él te va a decir la verdad. Y muchas veces esa verdad nos va a confrontar, no nos va a gustar, pero no la desechemos. Porque si no, vamos a estar pidiendo que liberen al ladrón y nos va a robar la bendición. Cristo confrontaba a estos varones, ¿por qué? Porque querían que sea salvo. Cristo quería que estos varones sean salvos. Por eso los confrontaba. Y la palabra muchas veces nos confronta porque Dios quiere que seamos santos, como Él es santo. Por eso no escojamos lo que quiero hacer. Ay, este sí me gusta, este no me gusta, este me confronta, este no me confronta. No, prediquemos a Cristo, escuchémoslo a Él, porque ese es el arma que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy has hablado a nuestras vidas. Hoy nos has mostrado cuál es tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que escuchemos a tu Hijo, que lo escuchemos a Él, que vengamos a Él, Señor, en esa intimidad, a recibir de Él, Señor, tu palabra, tu guianza, que nuestros oídos estén prestos a su palabra. Pero no solamente eso, sino que también lo pongamos por obra. Señor, tú sabes que muchas veces es difícil para nosotros. Muchas veces, Señor, es difícil hacer lo que no puedo ver, o hacer lo que no creo que es lo correcto, según mis pensamientos. Pero enséñame, Señor, a ser obediente a ti. Enséñame, Señor, a tomar tu palabra y ponerla por obra en todo tiempo. A no prestar oídos, Señor, a otras voces. A no prestar oídos a aquel ladrón, Señor, que vino a matar, robar y destruir. Sino a prestar oídos a tu Hijo amado, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Ayúdame, Señor, en mis tiempos de debilidad, en mis tiempos de angustia, en mis tiempos de aflicción, cuando las olas están golpeando mi barca, cuando las olas y los vientos están golpeando mi casa. Ayúdame a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a venir a ti, Señor, y recibir de ti lo que tú quieres que haga. Cambia mi vida, cambia mi ser, transforma mis pensamientos como lo hiciste con Pablo. Yo sé, Señor, que muchas veces fallo, que muchas veces hago lo incorrecto, pero hoy me humillo ante ti como estuvo Pablo y digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque hoy yo reconozco que tus planes son mejores que los míos. Cuando Pablo le dijo a Cristo: ¿qué quieres que yo haga? Y él fue obediente a lo que Cristo le mandó. Eso no lo libró de las cárceles, de tener que enfrentar cárceles. No lo libró de tener que enfrentar latigazos. No lo libró de tener que enfrentar las piedras que caían contra él. Lo tuvo que enfrentar, pero salió victorioso de cada una de ellas, porque aprendió a escuchar a Cristo. Así que, iglesia, escúchalo a Él. Deja que el Espíritu Santo continúe hablando y ministrando tu corazón. Si hay algo en tu vida que quizás no lo has estado escuchando, deja que hoy el Señor te ministre, te hable, te muestre. Hoy recibe la bendición
Recibe esta arma poderosa en tu vida y escúchalo a Él. Sigue ahí, iglesias. Deja que te ministre nuestro Señor. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez tú has recibido esta palabra y tu corazón se ha llenado de gozo, y hoy tu corazón te ha dicho, yo quiero escucharlo a Él, yo quiero caminar conforme a lo que Él me diga. Si tú hoy quieres comenzar a escucharlo a Él y caminar conforme a lo que Él te manda, tienes que entregar tu vida a Él. Porque lo que Él nos dice primero en su palabra es que tenemos que recibirlo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Porque a todo aquel que le recibe le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que hoy, escúchalo y recíbelo. Para recibirlo tienes que de lo más profundo de tu corazón decir esta oración de fe. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros te vamos a guiar en este tiempo. Así que ahí donde estás, repite con nosotros esta oración. Pero si por ahí tú ya habías recibido al Señor, pero por si tus situaciones de la vida comenzaste a escuchar otras voces, comenzaste a escuchar al pueblo que te decía, salva a las ovejas, salva a los bueyes, y te desviaste del camino de Dios, y hoy tú quieres reconciliarte con Él, ahí donde estás también repite esta oración con nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy, Señor bendito Dios, yo me siento un hombre nuevo. Hoy yo confieso delante de ti mis pecados, mis rebeliones, mi desobediencia. Pero te lo entrego todo, Señor, y te recibo en mi vida, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Cambia en mí lo que necesita ser cambiado. Transforma mi pensamiento y ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. Te doy gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.